Viajo desde Pleiades, voy llevando mi misión. Vengo de otro mundo para abrir tu corazón. Somos los Wingmakers, los está ayudando el sol. Captan los que quieren esta real interpretación. Voy honrando a Dios. Y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. El día de hoy vamos a tener un tema interesante y tiene que ver con este tema de los 144,000, ya que nosotros lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Fíjense bien, es Apocalipsis 7, en donde habla un poquito ahí acerca de los 144,000. Entonces, no vamos a leer por completo los textos, por ahí les voy a pasar unas imágenes, nada más me gustaría explicarles un poquito por qué para mí sí es de interés este tema y como les menciono, invité a Julio y a Cristian para que pudieran hablarnos un poquito acerca de su visión, sus conocimientos que han adquirido para hablar un poquito acerca de los 144,000. Para aquellas personas que alguna vez o pertenecieron a la iglesia de los mormones o de los santos de los últimos días, por ahí se tiene la cosmovisión o una interpretación del Apocalipsis en donde se habla que estos 144,000 son varones, obviamente miembros de la iglesia o mormones, que poseen el sacerdocio mayor. En este caso vienen siendo sumos sacerdotes o élderes. Entonces se dice que estos 144,000 antes de la segunda venida de Jesús van a aparecer estos hombres dignos y van a predicar el evangelio por todas las naciones de la tierra. Por ahí se hace una mención de que tal vez, como vamos a vivir en una época de caos, de oscuridad, de confusión, de maldad, entonces tal vez no haya miembros dignos suficientes como para formar parte de estos 144,000, y se enseña que estos sumos sacerdotes o estos mormones van a resucitar si en el transcurso de los 200 años que fue restaurada la iglesia mormona hubo hermanos que fueron dignos de poseer el sacerdocio de Melquisedec. Ellos van a resucitar y van a acompañar a estos hermanos para formar parte de los 144,000. Entonces, en lo personal, ahorita que estábamos hablando fuera de cámaras, yo por un momento sí lo llegué a pensar, como decía Cristian, como muy fantasioso, ¿no? Como si fuera una película de Steven Spielberg. Dice Cristian que le queda corto, ¿no? Steven Spielberg le queda corto a esta interpretación de los 144,000, pero muchas veces lo llegué a pensar que estaba fuera de la realidad, pero también muchos años sí lo creí. Realmente sí creí que esto iba a suceder. Conforme pasó el tiempo, empecé otro tipo de investigaciones, pues me di cuenta que más que nada la interpretación del Apocalipsis son más códigos, es más simbología y tiene que ver con una transformación en el hombre. Por ahí ya tenemos varios videos con nuestros compañeros, con Cristian y con Julio, en donde hablamos acerca del planeta X, en donde hablamos de este avatar, el avatar divino. Y hoy me gustaría que pudiéramos desarrollar este tema que les menciono, pues es de mucha importancia saber este código de los 144,000. Y para iniciar, pues les agradezco, chicos, que se hayan dado esta oportunidad de aceptar mi invitación. Y pues me gustaría que pudiéramos iniciar con Julio Gaitán. ¿Cómo estás, amigo? Hola, un saludo, Jesús y Cristian. Y pues contento de estar aquí para hablar de este tema, ¿no? Que pues por ahí de repente cada quien tiene su propia interpretación acerca de estos símbolos, porque no dejan de ser símbolos, pero al mismo tiempo no se apartan de las cosas literales. También es lo interesante de esto, que tiene esas dos formas, esas dos dimensiones,
en donde se cumple literalmente, pero también con el símbolo, y que todo este símbolo también vamos a desarrollar lo que significa y lo que ha significado para muchos pueblos ancestrales y no tan solo de Mesoamérica, pero de muchas partes del mundo, donde se ha utilizado este mismo símbolo. Es como si fuera algún tipo de código más que un número, y es lo que vamos a tratar aquí de aclarar un poco, Jesús. Sí, muy bien, muchas gracias, amigo. Y dime, si quieres, iniciamos contigo. ¿Qué sabes o qué información tenemos acerca de culturas ancestrales que hablen acerca de este código? Mira, en primer lugar, de la forma que yo lo comprendí fue haciendo el estudio sobre el Apocalipsis, ¿verdad? Hablando de lo que es la profecía. Entonces, en el Apocalipsis, primeramente se menciona que vienen a ser las 12 tribus. Por ahí se multiplica por 12 con otro factor que ahorita ya ahí se me está yendo, pero eso no es lo importante. Cuando hicimos el estudio acerca del Apocalipsis, en primer lugar se habla de estas personas que vendrían a ser los escogidos o marcados, y se habla de personas que pertenecen son 12,000 personas de cada una de las 12 tribus, que es lo que viene a dar los 144,000, ¿verdad? De acuerdo a esa interpretación. Pero cuando empezamos a leer el Apocalipsis y a estudiarlo, nos damos cuenta que se contradice de la forma que lo han enseñado las religiones. O sea, se contradicen en esa interpretación. Entonces, a lo que llegamos ahí a la conclusión es de que estas 12 tribus no significa que pertenezcan al linaje o connotación de este pueblo antiguo de Israel, sino que más bien son virtudes que se tienen, y que no simplemente se adquieren, sino que ya en este momento, que lo podríamos considerar como el tiempo del fin, ya hay personas que ya nacieron con estos atributos, y por causa de estos, ya cuando vamos al Apocalipsis 6, donde empiezan los jinetes, donde se abren los sellos, por causa de estas personas con atributos diferentes que ya están conscientes del tiempo que se está viviendo, es donde se abren los sellos. Por eso ahí se menciona que el Cordero es el único que puede abrir los sellos, el Cristo, pero ese vendría a ser el Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces ya donde aparecen estas personas es cuando se empiezan a abrir los sellos y va a pasar todo. ¿Por qué? Porque estos vendrían a ser los encargados, vamos a decir, de llevar de la mano a las otras personas, porque no solamente de la forma bíblica, no solamente son los 144,000, también se habla de una gran muchedumbre. Y estos 144,000 no es un número. O sea, no van a ser 144,000 personas, sino más bien son todas las personas, pueden ser más, pueden ser menos, pero todas las personas que lleguen a alcanzar una vibración específica, ¿verdad? Porque hablamos de un número que está representado de muchas formas. Entonces ahí es lo primero que hay que ver, ¿no? De esa forma que se ve de la forma religiosa. Entonces ya de ahí irnos hacia lo que es la cultura Hopi, que ahí en la cultura Hopi se habla acerca de los 144,000 danzantes del sol. Y aquí la tengo a la mano, dice: los 144,000 danzantes del sol deben mantenerse danzando para superar la noche de la civilización y poder contemplar el amanecer galáctico. Entonces, ahí va de acuerdo a lo que es la profecía maya también, en donde ahí se dice que estamos viviendo en la noche galáctica y estamos prestos a llegar a ese amanecer galáctico. Entonces, prosigue la profecía, dice: él apareció a las primeras personas como hombre y les habló en el comienzo de este mundo creado. Nos enseñó cómo vivir, orar, dónde ir y qué comida llevar.
nos dio semillas para sembrar y cosechar. Nos dio un grupo de tablas de piedras sagradas donde Él inspiró toda enseñanza para salvaguardar su tierra y vida. En estas tablas de piedra fueron hechas instrucciones, profecías y advertencias. Habrá praderas llenas de gente vacía. Las humanidades conocerán el mal del que están hechos. Ahí podemos ver que en eso de las praderas de piedras llenas de gente vacía ya existen, ¿no? Que lo podemos enlazar con lo que son las ciudades. Que eso vendrían a hacer esas praderas de piedra con gentes vacías, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no están conscientes de la originalidad y todo el propósito de la existencia de la raza humana. Ya todos están absorbidos totalmente, o sea, por todo lo que es el sistema, y esto más lo podemos ver en las ciudades. Entonces podemos decir que esta profecía que se menciona ahí ya está cumplida. Dice, y creará nuevas criaturas, y solo que sean puros o en armonía con la madre, verán el nuevo amanecer del nuevo mundo purificado. Entonces ahí está hablando de un proceso también de purificación, y de un grupo de personas que aquí menciona, aquellos que estén en armonía con la madre, verán el nuevo amanecer. Entonces, ¿por qué mencionan que estén en armonía con la madre? No tan solo de vivir en el campo ni nada de eso, sino que eso de estar en armonía con la madre significa que tenemos que llegar a esa frecuencia en la que está vibrando la tierra en ese momento, que lo podemos relacionar con lo que es la resonancia Schumann. Cristian también ya mencionó algo de esto ahorita que estábamos hablando, y de acuerdo a esta resonancia se tienen que llegar a los 99.9 hercios de vibración, que es a lo que va a llegar la Tierra. Por eso es que está viendo picos. Todo esto tiene que ver también con toda la actividad solar, con todo lo que está pasando por allá afuera, que pues muchas veces ni siquiera nos ponemos a ver acerca de esta información. Entonces todo tiene que ver con todo, ¿no? Dice, estas profecías para dárselas a ustedes, ahora el cierre del cuarto mundo de destrucción y comienzo del quinto mundo de paz. Que ahí también podemos hacer el enlace con lo que se habla acerca de los 1000 años del reinado de Jesús o del Cristo sobre la tierra, que será solo para aquellos que puedan pasar este tiempo de purificación. Entonces vemos que por lo regular es un grupo, no podemos decir que totalmente escogidos, pero es un grupo que ya ha desarrollado algún tipo de capacidad espiritual, y cada uno va a llevar lo que tiene para crear algo mucho más grande. Entonces todo eso también ya lo podemos ver que ya está pasando, ¿no? O sea, un ejemplo fácil es el estar hablando de esto aquí con ustedes, ¿verdad? Porque entonces ahí podemos ver que hay un interés en todo esto. Entonces después nos dice, Él nos entregó muchas profecías y todo habrá de pasar, así como sabemos que es ahora el tiempo para revelar las últimas advertencias e instrucciones a la humanidad. Cuando los 144,000 danzantes del sol despierten, el amanecer ya estará aquí. Todos los caminos de bondad conducen a la iluminación y al despertar. Llegó la hora de volver a recuperar la armonía y a la tierra, y todos los seres humanos seamos uno, y esa nueva sabiduría será el comienzo de la era de oro. Entonces aquí también vemos todos los factores, ¿no? Cuando aquí en la profecía de los danzantes del sol, de los 144,000 danzantes, se menciona a Él, están hablando de la personificación de Dios
material que era conocido como Sotugnán, que fue quien les entregó las tablillas y les entregó todo. De acuerdo a la historia Hopi, ellos representan al Dios Todopoderoso como un sol, que lo podemos enlazar claramente con el libro secreto de Juan, ¿no? Que no es un señor, que es una forma, una energía que da vida y manifestación a todo, ¿no? Que crea mundos, crea seres y todo para que sean parte de esa creación, de esa expansión, de esa mente, de ese ser superior que ni siquiera podemos considerar como Dios, dice el libro secreto de Juan, sino que es algo mucho más grande que un Dios, algo de lo que nosotros no tenemos la conciencia para poder comprender la grandeza de ese Dios, ¿no? Que por ahí también en el Evangelio copto de los egipcios se dice que es algo tan insignificante, pero que es la causa de toda la creación, de que todo tenga vida. Entonces, insignificante no es porque no tenga relevancia, sino que es algo que ni siquiera se puede ver. Por eso los antiguos lo conocían como el gran espíritu invisible, que ellos sabían que no era una persona, sino que era una fuerza que animaba a toda la creación. Entonces podemos ver que este ser, Sotugnán, pudiera ser el mismo avatar de Jesús, el mismo avatar de Quetzalcóatl, de muchos de estos avatares que han venido a dar enseñanza, y que de acuerdo a los Hopis fue el creador de toda la valga la redundancia, de toda la creación, el encargado de crear todo lo que existe, y no solamente hablando de este planeta, sino de universos. Los Hopi hablan de 7, no, más bien de 9 universos que fueron creados. Uno fue establecido como el universo del creador. El siguiente es el universo de Sotugnán, o de ese arquitecto de todo lo que existe, esa representación de Dios material. Y los otros 7 mundos estaban dispuestos para que la creación estuviera, para que las humanidades vivieran dentro de estos mundos, pero al pasar por un proceso, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en este mundo. Por eso es que se habla que será el final del 4º mundo de destrucción, que de acuerdo a los Hopi es el Tuhuacachi, y pasaremos al 5º mundo, que es el 5º mundo de paz, lo que se conoce como esa era dorada, como ese amanecer galáctico, en donde estaremos, pues, de alguna forma protegidos por las energías solares de un sol mayor, en donde no vamos a poder tener esa negatividad, esos seres, esas energías negativas que nos acosan día con día en esta realidad, no van a poder sobrevivir en esa nueva vibración. Por eso es que aquellos que no puedan alcanzar o comprender esa vibración, simplemente se van a tener que quedar pues en esta realidad, ¿no? Literalmente. Porque esto va a ser un cambio dimensional también ahí en lo que es la profecía Hopi, la 9ª profecía de las Cachinas. También ahí está, o sea, está muy bien graficado que esto va a ser un suceso cósmico, y que aparte va a tener una connotación de cambio dimensional, porque habla de diferentes luces, de una invitación que será la luz roja, va a ser la invitación a ese cambio, o sea, invitación en la forma de que es donde nos vamos a tener que empezar a acomodar, y aquellos que no puedan atender a esa invitación, aquellos que no puedan llegar su vibración a ese punto, lamentablemente se van a tener que quedar y volver a pasar el proceso, ¿no? Y pues muchos se preguntarán, ¿y qué hay que hacer para alcanzar esa vibración? Y pues ahí nos vamos a lo que nos habló Jesús, ¿no? El Cristo, en su encarnación como hombre, estuvo aquí, y alrededor de, ya por cumplirse 2000 años, que la salvación la dejó,
¿Cuál es la salvación? Es seguir las cualidades que tenía este personaje, ¿no? ¿Que cuáles eran? Lo que se menciona en la profecía, la bondad, lo que menciona Quetzalcóatl, es la caridad, que no es regalar lo que te sobra, sino dar lo que tienes para ayudar a alguien. Eso es caridad. Lo otro es simplemente el sentir lástima por una persona, que es algo muy diferente. Y que ahí podemos ver que eso es un amor incondicional, así como el que recibimos del Padre, de la Madre Bárbelo y de todo, de la creación del vástago, lo recibimos día con día. Simplemente por estar hablando aquí, tenemos esa gracia de estar recibiendo algo, y muchas veces sin merecerlo, ¿no? Que hay muchas personas, vemos, más bien dicho, muchas personas que pues hacemos cosas malas, cosas que no están bien, y fíjate que, no dice el sol, ya no voy a mandar esa electricidad para que tu corazón y tu cerebro funcione, no, sino que la sigue dando. Entonces, de esa misma forma la que tenemos que adoptar, no en esa perfección, pero sí en esa forma, que fue lo que nos vino a enseñar el Cristo y muchos de los avatares. Entonces ahí es algo bien interesante. Aquí mira, algo relacionado con el 144,000. Dice, el número 144,000 es fascinante, porque aunque su origen más famoso es el bíblico, la cifra matemática y el concepto de un ejército espiritual o un grupo selecto de almas que despiertan al mundo resuenan con sorprendente precisión en otras mitologías, calendarios antiguos y corrientes místicas. Por decir, en el Islam, en la tradición islámica, los hadices o relatos sobre el profeta Mahoma, el número 144,000 aparece en dos contextos clave que guardan un paralelismo directo con el concepto bíblico de los elegidos. Ahí se habla de la totalidad de los profetas, que estos vendrían a ser aquellos escogidos de parte de su religión todo el tiempo, y aquellos que serían los compañeros fieles que estarían alrededor y siguiendo a este grupo selecto, ¿no? Que todo esto lo vemos ahí muy, muy religioso. De acuerdo de la forma maya en el calendario y los ciclos del tiempo, el Bactún dice, para la civilización maya las matemáticas y el tiempo eran sagrados. En su sistema de cuenta larga utilizaban la unidad de medida temporal llamada Bactún. Un Bactún equivale exactamente a 144,000 días, aproximadamente 394 años solares. Los mayas creían que la historia se dividía en grandes eras compuestas por 13 Bactunes. Curiosamente, el cambio de la era maya y el revuelo fue en el 2012, diciembre de 2012, y marcaba el cierre de estos 144,000 días multiplicados. Entonces ahí vemos que fraccionaban todos los tiempos, y aparte que esta fecha del 2012 coincidía con el cierre del ciclo o del día galáctico, que también ahí se habla mucho acerca de famosa interpretación del tiempo del no tiempo, ¿no? Que precisamente estaríamos en este momento cursando ese tiempo del no tiempo, por eso es que no cuenta, y pues vendría la catástrofe no en el 2012, sino en el 2032. Y luego nos dice también, de acuerdo al hinduismo y los ciclos cósmicos, dicen las estructuras védicas y la cosmología hinduista, el tiempo se mide en eras llamadas yugas. La era actual, conocida como Kali Yuga, la edad de oscuridad, también ahí se enlaza con lo que decía la profecía de los 144,000 danzantes del sol, ¿no? Que se acaba el mundo de oscuridad. Dice, o la era de hierro dura un total de 432,000 años. Y estos 432,000 años es exactamente el múltiplo de 3 veces 144,000. Y que también se habla mucho de que esa es la frecuencia de la Tierra que tenía hasta un tiempo antes de que empiece a cambiar, que son de 432 hercios,
que por ahí también en la música cambiaron toda esa forma de vibración y empezaron a afinar la música a 440 en lugar de 432, que era la forma original. También desde la mitología nórdica se habla de los guerreros del Valhalla. Dicen los textos de la edad prosaica, se describe el fin del mundo nórdico, el Ragnarok. Se dice que el Valhalla, el salón de Odín, hay 540 puertas, es otro múltiplo de 9. Cuando llegue la batalla final, por cada puerta saldrán 800 guerreros elegidos para luchar contra las fuerzas del caos. Si se multiplica 540 por 800, da 432,000, y otra vez es el múltiplo de los 144,000, ¿no? Que vemos que más que un número es algo más simbólico, y que todo apunta a que es algo vibracional, ¿no? Por eso es que la nueva frecuencia va subiendo y sube en picos, pero casi todo el tiempo se mantiene entre esos múltiplos del número 9, y que ahí la mayor referencia que podemos tener acerca de esto, para no decir que todo esto es simplemente una creencia o una cábala numérica, podemos considerar lo que mencionó Tesla, ¿no? Que él decía que para poder comprender el universo se tenía que pensar de acuerdo a la frecuencia 369, que de una forma espiritual el 3 es el principio de todo, es padre, madre, bárbaro y vástago, es el principio de todo. El 6 es el hombre, la creación, todo lo que fue creado por las primeras 3 fuerzas, y la conclusión, que sería el número 9, sería el regreso hacia esa fuente de donde salimos, para volver a empezar otra vez el nuevo proceso, porque una de las leyes universales también es la ley del movimiento. Por eso es que las humanidades no pueden estar estancadas en una sola dimensión ni en un solo lugar, sino que tienden a expandirse para cumplir esa ley de movimiento, porque y de expansión, porque eso también es establecido desde el principio de la creación, ¿no? Que no está Dios ahí sembrando, por ahí Dios Padre en un lado, y allá Bárbelo, la madre, sembrando en otro lado, y luego el vástago sembrando en otro lado para darle basto a todos, ¿no? Sino que son leyes que se establecieron desde la creación, para que todo esto sea autosustentable, para que todo pueda llegar a expandirse de una forma natural. Así como se crean los planetas, dentro de los planetas empieza a crear vida, empieza a crear hasta el punto donde empieza a crear humanidades. Todo esto no es de que vinieron los extraterrestres y pusieron aquí una semilla estelar, no como lo que hablan por ahí la nueva era, sino que más bien el planeta llegó a una capacidad y a una vibración en donde pudo empezar a crear seres vivos, pensantes, humanos, parte de esa creación, de esa originalidad que creó a este mismo planeta y que creó todo lo que existe. Entonces por ahí es interesante. Entonces podemos ver que dice, ¿por qué se repite tanto todo esto? No, dice, en la antigüedad el 12 era la base de los sistemas de medición del tiempo, y ahí tenemos los 12 meses, las 12 horas, los 12 signos del zodiaco. Entonces todo esto se puede representar como 12 por 12, que llegaría a ser la frecuencia o el símbolo multiplicado por 1000, que ahí podría hablar de muchas personas. Entonces nos regresamos al Apocalipsis. En el Apocalipsis, en el capítulo 7, menciona que estos 144,000 serían de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Entonces por eso ahí es donde se contradice, ¿no? Con todo lo que se interpreta de parte de la religión o de parte de ese supuesto pueblo elegido. Entonces más bien son atributos
que muchas personas en todas partes del mundo nacieron, forjaron por, vamos a decir, encarnaciones, o en esta misma vida lo pudieron forjar, y esto es lo que los hace ser algo elegido. ¿Y por qué elegido? Y aparte tiene una protección, porque esto vendría por consecuencia a traer ese sello del Dios vivo sobre la frente de cada uno de ellos. Y también la profecía Hopi nos menciona algo de esto. Dice que aquellos que puedan recordar las formas y maneras originales y universales de la vida no serán tocados por el proceso de la purificación. Y es precisamente lo que pasa con estos 144,000 que menciona la Biblia, que no son tocados, pasan, por eso es que son sellados, por eso se dice ahí que son sellados con el sello del Dios vivo en su frente, y no serán tocados por todo lo que estará pasando alrededor. Y por eso es que son puestos aquí para llevar de la mano a muchas de las otras personas que en ese momento van a cambiar su conciencia y van a decir, mira, esto bola de locos que tanto hablaban del final y que del planeta X y que del apocalipsis y que de las profecías Hopi. Entonces el día que todo esto se cumpla y ya tengan un poquito de conocimiento o que ya hayan escuchado algo de esto, o sea, va a ser un revolcón en su mente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a buscar ahora sí todo esto. Entonces va a haber estas personas que ya van a estar ya puestas como ayuda para la salvación, para crear remanentes en varias partes y varios puntos del planeta, porque de alguna forma por eso es que están sellados, por eso es que no van a ser tocados, y por eso es que tienen que ayudar a los demás, porque imagínate que pues solamente quedara un grupo reducido de personas, la humanidad no podría seguir, o tomaría mucho tiempo, ¿no? Pero todo el tiempo la misma creación se encarga de que ya sea por, vamos a decir, por de una forma divina de un contacto o algo así por el estilo, algo fuera o paranormal, fuera de nuestro conocimiento, el contexto que tenemos de la vida de la mayoría de personas, pasa todo esto y pues en pos de poder llegar a ese nuevo día, ¿no? Y de que la humanidad siga. Y que aquí, para terminar, también la profecía de Quetzalcóatl menciona que en ese tiempo final, cuando los valles y las montañas cambien de lugar y todo se mueva, dice que todo animal maligno será quitado del camino para que la humanidad pueda avanzar. Entonces, en ese tiempo que vendría a ser ese nuevo amanecer, esa edad de oro de la humanidad, esos 1000 años de reinado del Cristo sobre la tierra, en ese poco tiempo que después va a volver a pasar, que llegamos de forma cósmica a ese lugar donde las entidades pueden volver a tener una existencia dentro de nuestro mundo. Hasta ese tiempo vamos a poder avanzar lo que no hemos podido avanzar en muchos, vamos a decir, millones de años. Porque todo animal maligno será quitado, o sea, literalmente. Por ahí, fíjate que en los libros que regalaban ahí los testigos de Jehová, por ahí se veía todo el tiempo personas así como teniendo así un picnic, un día de campo afuera, y ahí los leones y los osos acostados, porque si hay pasajes de la Biblia que dice que va a llegar el tiempo en que el león y el oso va a ser manso, y que no la culebra no será maligna, no más, o sea, ya no va a haber esa discordancia entre humanos y animales, y que esto ya existía, de acuerdo también a los Hopi, existía desde hace muchos tiempos, cuando fue el primero y segundo mundo. La humanidad tenía esa condición de que estaba todavía ligada a los animales, a las plantas, a los mismos minerales, que por ahí también se puede considerar que tienen vida, porque todo lo que está en vibración también se puede considerar como vivo. Entonces por eso es que adoraban montañas y construían para asimilar las montañas, porque era algo sagrado,
O sea, consideraban que esas montañas mismas tenían vida, que era un espíritu que estaba dentro de esa montaña, porque ellos reconocían que tenía la vibración y reconocían que todo lo que tenía vibración estaba vivo. Y se tenía esa conexión donde no se mataban los animales y se pedía permiso para tomar de la planta. Pero hemos llegado al tiempo de ya este mundo llamado de oscuridad en muchas de las culturas ancestrales, en donde ya no existe ese respeto ni siquiera para la tierra que es la que nos está alimentando, sino que en lugar de respetarla, la estamos contaminando y estamos, o sea, desperdiciando todos los recursos que nos da. O sea, es el vientre que nos está albergando, en donde nos está dando esa oportunidad de poder tener una manifestación de vida, ¿no? Y no cuidamos, no respetamos nada de eso. Entonces ya estamos ya ahí en eso que también mencionaba Jesús, ¿no? Que en esos días se enfriaría el amor de muchos, y no simplemente el amor de uno con otro, sino que el amor total. O sea, estamos llegando a una denigración como humanidad ya sin precedentes, que de esto yo creo que ya había mucho tiempo que no había pasado, porque todavía hasta a lo mejor hace 100 años todavía se respetaba mucho todo lo natural, la forma original. Y de un tiempo para acá, de acuerdo ahí también a las profecías que menciona Parravicini, ¿no? En el 66, que se puede considerar por ahí de los años 70, por ahí si no me equivoco, en donde se empezó a crear toda esta conspiración para terminar y para enfermar a toda la raza humana, para llegar a un control total. Pero pues por eso también es que se menciona por ahí en la Biblia, también en otros pasajes, que dice que Satanás está como león rugiente, porque sabe que tiene poco tiempo. Entonces ahorita vemos que están aventando todas esas patadas de ahogado, están implementando todo lo que pueden en contra de la humanidad, porque saben que ya no tienen mucho tiempo. Cuando llegue ese tiempo de la purificación y que aparezcan, si no es que ya hay muchos de estas personas ya con estas condiciones de 144,000, pues ya estará muy corto su tiempo, aunque vamos a pasar por caos, pero tomando conciencia, recordando todo lo que se nos ha enseñado por parte de los avatares, a lo mejor sí podemos tomar ahí un colchoncito, ¿verdad? Para a lo mejor no formar parte de ese grupo selecto, quién sabe. No, eso no está de cada uno, sino que más bien de esa forma y cualidades vibratorias y todo lo que se pueda tener como esas virtudes espirituales, pero pues tratar de conocer esto para que no nos impacte tanto cuando empiece a pasar, ¿no? Y saber cómo es que va a ir tomando sucesos los eventos ahí, o cuál va a ser el tiempo, ¿no? de los eventos. Entonces ahí no sé, ahí sí que... Sí, fíjate amigo, tocaste varios puntos importantes y bueno, para ir aclarando, ¿no? Porque en el tema religioso, pues se entiende que precisamente estos 144,000, pertenecen a cualquier organización religiosa moderna, ¿no? En la cual nosotros vivimos. Como tú bien lo mencionaste, cada iglesia tiene su interpretación y hay muchas incoherencias porque, por ejemplo, pensamos, ¿no? Que pertenecen a las 12 tribus de Israel. Por ahí está esa interpretación, como lo mencionamos, religiosa, en donde todo lo relacionamos con este pueblo, ¿no? Con este linaje. Pero uno de los puntos importantes que quiero rescatar de lo que mencionaste, amigo, como lo decía, es que no van a pertenecer a una iglesia en específico, no van a pertenecer a un pueblo en específico, sino que más bien estas personas vienen con cualidades de connotación positiva, pudiéramos decirlo como tú lo mencionaste, ¿no? La bondad, el perdón, la compasión,
Todos estos elementos positivos, quiero entender yo, si no ahorita que ya Julio nos vaya explicando, Cristian que nos vaya explicando, ¿es esa la frecuencia que estas personas están vibrando, ¿no? De una manera positiva. Ahora, algo también que me gustaría rescatar ya para pasarle el tiempo a Cristian, es que este símbolo del 144 también se ha hablado en diferentes culturas, en diferentes tradiciones. No solamente tocaste el tema de aquí en las Américas, sino que también en la India, acá en el caso de los nórdicos, ¿no? Con esta cultura que también hoy por hoy se ha hecho famosa por estas series, ¿no? De vikingos, y por ahí nos hemos adentrado un poquito, a lo mejor de una manera ficticia o por ficción, esta palabra, ¿no? Del Valhalla. Y el otro tema, el Ragnarok, ¿no? El que es el fin de los tiempos, el Ragnarok. Y a veces pensamos que solamente la Biblia posee este tipo de creencias o este tipo de interpretaciones o este tipo de símbolos, pero en realidad todas las culturas ancestrales hablan de cierta manera de estos códigos, de estos humanos que vibran en cierta frecuencia, y creo que es importante que podamos entenderlo así, amigo, así como tú lo mencionas. No, sí son humanos terrestres, pero no pertenecen a una religión en específico como nos lo hacen ver, sino más bien son cualidades positivas que estos hombres, que muy probablemente ya existan, ya están viviendo en estos tiempos, están presenciando, ¿no? Estos eventos que ya fueron profetizados anteriormente, pertenecen a diferentes nacionalidades. Entonces, creo que eso es algo que nosotros debemos de rescatar de lo que acabas de mencionar. Y muchas gracias, amigo. Muchas gracias por compartirnos esa información. Y pues vamos a darle el tiempo ahora sí a Cristian Donato, que pueda ayudarnos un poquito acerca a que nos pueda mostrar un poquito acerca de su visión de estos 144,000. Bueno, hola Jesús, hola Julio y hola a todos los escuchas, oyentes. Bueno, sí, básicamente hay que entender lo siguiente. Según marcaba Tesla, y bien lo dijo Julio, todo es luz, frecuencia y vibración. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz viaja en forma fotónica, pero tiene una frecuencia que la compone y tiene una vibración que la compone. Se podría decir que es una trinidad, digamos, de tres cosas en una. Entonces, por ejemplo, Tesla mencionó, como bien lo mencionó Julio, yo lo voy a repetir textualmente, en 1890, en una entrevista radial a él menciona de que si comprendieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Ahora bien, ¿a qué se refería él con los números 3, 6 y 9? Porque no es una cuestión de juego de numerología. Simplemente que él entendía o entendió que el 3 es la base de la creación y la primera forma estable, el triángulo, representa la Trinidad y la primera estructura. El 6 representa vibración y equilibrio. Y el número 9 es la totalidad y el universo mismo, representa la energía pura. Para Tesla, por ejemplo, él pensaba, Dios no era un ser antropomórfico, sino una fuerza inteligente, cósmica, que rige el universo, y energética, además. O sea que nosotros hoy estamos llegando a la misma conclusión que él pudo llegar hace 100 o 150 años atrás.
Por lo cual podemos entender lo siguiente: si todo es vibración, y dicha vibración también tiene una frecuencia y tiene un color, que sería la luz que nosotros vemos, lo que nosotros interpretamos, lo que podemos ver, ese pequeño espectro que podemos ver de luz, tiene un color, y ese color determina una frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros toda la vida, porque esto está relacionado con la frecuencia Schumann de la Tierra, ¿por qué se llama Schumann? Porque la descubrió Winfried Otto Schumann, por eso lleva su nombre. Entonces, ¿qué es la frecuencia Schumann? Es el latido de la Tierra, es como el latido de nuestro corazón, pero de ese ser vivo. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que entender lo siguiente: el planeta es un ser vivo. Las especies que habitan el planeta, como las que nosotros vemos moverse, como la animal, también es una forma de vida, pero también lo es la vegetal y también es la mineral, porque todo eso está conformado por luz condensada. O sea, todo lo que nosotros podemos tocar es luz condensada, de una forma tal que nosotros lo percibimos como algo material. Pero ¿qué ocurre? De esa luz condensada hay factores que determinan que tienen vida en sí. ¿Cuáles son los factores que tienen esa chispa divina como la que tenemos nosotros, a pesar de que no se muevan y a pesar de que sea una forma de vida diferente a la de nosotros? No por eso quiere decir que sean cosas muertas. O sea, lo creado, más bien lo creado por el hombre, es lo que sería luz densificada, pero no viva. Lo creado por el universo, en cambio, es luz densificada al nivel material, pero que está con vida. Entonces, entendiendo esto, entendemos también que toda vida tiene una frecuencia a la que está vibrando. Nuestro planeta y nosotros mismos, nuestras ondas cerebrales, que siempre vibraron al unísono con el planeta, se mantuvieron en el espacio que nosotros conocemos y que mencionaron los Hopi, que mencionaron las culturas hindúes de este último Kali Yuga o de este último cuarto mundo, vibramos en 7.8 hercios. Y 7.8 hercios llevado a las notas musicales es infrasonido. O sea, no llegan a ser ni graves, llegan a ser, es un infrasonido, algo que nosotros no podemos auditivamente escuchar. Es un si menos 2, es digamos, una nota si menos 2. Ahora, ¿qué pasó? La resonancia Schumann en el año 1999 empezó a aumentar. Esto se debe a una sincronicidad solar de la que hablaron los mayas, donde los soles empezaron a sincronizar, los supersoles, con otros soles menores y empezaron a producir una nueva frecuencia, un nuevo despertar, un nuevo código luz que viaja a través del universo, a través de esas potestades solares, y llega y toca a todos los mundos. Esto empezó a subir esa frecuencia de resonancia o ese latido de la Tierra. Y nosotros, por ende, que estamos pisando la Tierra, debemos ajustarnos a esa misma frecuencia. Caso contrario, desencarnamos. Así de simple y sencillo. Eso, en el año 99, esa frecuencia de 7,8 hercios pasó abruptamente a los 30 hercios. Tal es así que los aparatos de medición en Rusia interpretaron, ese país interpretó que sus aparatos andaban mal por la subida repentina. 30 hercios, llevados a la escala musical, es la primera octava. Es un subgrave, un sonido subgrave. De 30 hercios saltamos ahora, actualmente, a hacer picos
nuestra Tierra, o el latido de nuestra Tierra, a hacer picos de 100 hercios. Entonces, ¿es 100 hercios lo que debemos alcanzar para entrar en esa nueva dimensión frecuencial? No todavía. Es cerca de los 1000 hercios. ¿Por qué? Porque los 100 hercios, llevado a las notas musicales, es una tercera octava. Estamos todavía en graves. No son altas frecuencias, son bajas frecuencias todavía, los 100 hercios. Los cuales ya estamos tocando por momentos, la Tierra los toca, los hace a los picos de frecuencia o de resonancia y vuelve nuevamente a entre los 12 y 30 hercios. Por lo cual, ya en los 900 hercios, que si ustedes suman el código 144, dejemos los ceros de lado y sumemos los ceros, se los agregamos después, sumemos los 3 números principales, son 4 más 4 más 1, da 9. Entonces podríamos estar hablando de 900 hercios, que es lo mínimo que se pide para entrar en esa nueva frecuencia y en esa nueva dimensión. ¿Qué es 900 hercios llevado a las notas musicales? Es una quinta octava. Son frecuencias medias todavía. No llegan a ser frecuencias altas todavía. Son frecuencias medias. Los 1000 hercios, cuando se tocan los 1000 hercios, es la banda de octava centrada. Es donde se produce una sincronización. Es donde recién podemos hablar que nosotros nos podemos sincronizar con el universo. A partir de los 1000 hercios. No es que se va a quedar ahí la frecuencia. O sea, se nos está pidiendo un mínimo de 900 hercios, que es el código 144, para alcanzar una frecuencia media mediante la cual nos permita luego ir más arriba. Por eso no son 100 hercios lo que tenemos que alcanzar, porque eso ya lo tocamos y no pasó nada. No entramos en una nueva dimensión, ni alcanzamos una nueva conciencia o una nueva velocidad de pensamiento. A partir de los 900 hercios va a empezar a pasar eso. Ahí es donde tiene que empezar a vibrar la Tierra o su latido. Y nosotros, nuestras ondas cerebrales, se tienen que ajustar a esa frecuencia. Ahora, bien, ¿qué pasa? Eso se llama solfegio en música, musicalmente hablando. 900 hercios es la nota más alta, es un si bemol en su quinta octava de frecuencia. Las frecuencias solfegios, al reducirlas a un solo numeral, siempre dan 3, 6 o 9. Ahí podemos entender lo que nos decía Tesla, por qué está tan relacionado con el universo. Entonces, ya dije lo que significaba el 3, el 6 y el 9. Ya dije lo que significaban las frecuencias en sí. Hay otras culturas, aparte de las que mencionó Julio, como vos bien dijiste, hay muchas más. Y, por ejemplo, se menciona, hay una profecía de los guerreros del arco iris que dice que cuando la Tierra esté enferma y agonizando por la codicia humana, personas de todas las culturas se unirán para sanarla. Actuarán como los colores de un arco iris. ¿Por qué como los colores? Porque recordemos que mencioné que los colores también tienen una frecuencia, restaurando el equilibrio y protegiendo la naturaleza. La leyenda popular dice, la historia cuenta que una anciana sabia llamada Ojos de Fuego, de la tribu nativa norteamericana Cree, predijo un futuro oscuro, los ríos se envenenarían, los peces y las aves morirían y los bosques desaparecerían. En ese momento de crisis nacerían los guerreros del arco iris. Este grupo no usaría armas de fuego, sino que enseñaría a la humanidad a respetar a la Madre Tierra mediante acciones pacíficas. Esta visión, bueno, ha inspirado a movimientos ecologistas modernos. Después hay otra profecía, que es la de los Queros, que habla de el Pachacuti. Esta visión
Los queros son una comunidad quechua que vive muy aislada a más de 4.200 metros de altura en las montañas de Cusco. Tras la llegada de los españoles en el siglo XV, perdón, se refugiaron en estas cumbres para proteger su cultura y sus conocimientos. Ellos son conocidos como los guardianes de una tradición que habla sobre el Pachacuti, una palabra quechua que significa el mundo al revés o el gran cambio. Esta profecía no trata sobre el fin del mundo, sino sobre el fin de una forma de vivir y de pensar. La profecía indica que el mundo tal como lo conocemos terminará para dar paso a una nueva era dorada. Los chamanes queros enseñan que este cambio incluye las siguientes etapas: la ruptura, un momento de caos y confusión, donde los viejos sistemas, el egoísmo y la desconexión con la naturaleza deben morir. El surgimiento de un nuevo ser humano, las personas abrirán su corazón y su conciencia, una nueva frecuencia, se volverá a vivir en respeto mutuo y armonía con la Madre Tierra, con la Pachamama, que es más o menos lo que explicaba Julio con respecto a lo que dicen los Hopis, que nosotros lo teníamos y en algún momento de la historia lo perdimos, esa conexión con la Madre Tierra, con los animales, y se produjo lo que estamos viviendo hoy. Y un tercer punto, que es el despertar de los puentes, anuncia la llegada de personas de todo el mundo que actuarán como guerreros de luz, sanando el planeta y ayudando en la transición hacia la nueva era. Entonces podemos ver que diferentes culturas en diferentes tiempos y de diferentes regiones del planeta hablan de esa misma frecuencia, de ese mismo código, de ese nuevo despertar que tomará forma en un nuevo mundo. Entonces, ¿qué detona esto? Por ejemplo, la sincronicidad solar de la que hablaron los mayas, que ya la mencioné, es un detonante. Las tormentas solares extremas son otro detonante, pero no necesariamente el único. O sea, puede no haber tormenta solar y sin embargo ese alzamiento de frecuencia se produce igual, se provoca igual. En la tormenta solar extrema, este comportamiento ya no tiene explicación en estos tiempos. Una forma completamente nueva de tormenta solar nos está afectando actualmente, según muestra el monitor del viento solar en tiempo real. Los fuertes campos magnéticos se transmiten a través de las llamadas alas de Alfvén, a las líneas de campo magnético terrestre, directamente a la atmósfera de la Tierra y a los campos interplanetarios similares. El KP ya no es un indicador, o sea, los indicadores a los que nos tienen acostumbrados, que miden estas tormentas solares, ya no son indicadores. El ozono se está agotando extremadamente rápido y cada vez más radiación solar cósmica dura está entrando en nuestra biosfera, que está cambiando completamente como resultado, como ya se indicó en el estudio de Dimitrov en 2003. No hay mediciones para la radiación penetrante y por lo tanto el cuerpo se convierte en un instrumento de medición y el intercambio entre nosotros un indicador importante. Si sientes dolor de cabeza, presión o mareos o algo similar, estos son síntomas de cambios fuertes de resonancia frecuencial ajustándose a la resonancia Schumann de la Tierra en ascenso. Ahí podemos entender que no solamente la Tierra hace el cambio, sino que nosotros tenemos que hacerlo junto con la Tierra. La resonancia Schumann es como el latido electromagnético, como el que tenemos nosotros en el corazón, pero de la Tierra. Son ondas invisibles que se forman entre la superficie del planeta y la ionósfera, vibrando a una frecuencia baja, alrededor de 7.83 hercios, que es en lo que estuvo siempre. Esto está cambiando drásticamente. Es un fenómeno natural que existe todo el tiempo
influido por tormentas solares, rayos cósmicos o el Sol, motivo por la cual varía ligeramente, pero en algunos casos varía mucho más de lo normal, y más excepcionalmente es sin motivo cuando, por ejemplo, no existen tormentas solares, como en los pasados días, y aún así se dispara de manera extrema. Entonces podemos ver que está vinculado a algo superior, inteligente, que está, digamos, pulsando desde la propia creación para que se produzca esa nueva frecuencia. ¿Quiénes son entonces esas personas, como lo dicen los textos y como lo dicen tantas comunidades ancestrales en forma de transmisión oral, que despuntan ese código 144.000, según interpretan la religión católica, serían las primicias? ¿Y qué es las primicias? Los primeros en hacerlo. Pero luego eso se contagia a la gente que abra su mente y entienda esto con discernimiento. Por lo cual, eso se empieza a replicar. Esa replicación forma, entonces, una masa crítica. Esa masa crítica que se alcanza se puede entender como los sellados de la creación que se comentan en la Biblia, que no son unos elegidos por tal o cual cosa, por tal o cual motivo, o elegidos a dedo, sino que son personas que alcanzan por motu propio una vibración, una frecuencia, y se autoeligen. Porque si uno llega a la frecuencia, entra directamente en ese sello vivo, en ese sello viviente. O sea que no es alguien que lo ponga, algo externo que lo ponga. Hay que entender que es algo interno que se desarrolla, y al desarrollarse y alcanzarse, queda implícito ese sello vivo. Entonces, ¿van a ser un número de personas? Sí, van a ser un número de personas, pero indeterminado. Eso está en cada uno. ¿Van a ser de algún pueblo, nación o algún punto en especial? No lo creo, porque ya las comunidades lo están marcando, que van a ser de todo el planeta. Es la persona que llega a esa frecuencia por motus propio, o sea, por su propio desarrollo. Entonces, no tiene colores de piel, no tiene religiones y no tiene lugares físicos de habitabilidad, esa frecuencia. Esa frecuencia se desarrolla, la puede desarrollar cualquiera. Los mismos animales y otras formas de vida, como los vegetales y los minerales, pueden ya tener esa frecuencia porque están más conectados a la madre tierra, entonces le es más fácil entrar en resonancia con la frecuencia de la tierra que a nosotros. A nosotros nos cuesta un poco más. Entonces, tampoco está supeditado a una forma de vida. O sea que esa frecuencia 144, como bien lo marcó Julio, se la menciona en los universos, galaxias, superuniversos que siempre dan ese mismo número. ¿Por qué? Porque toda la creación vibra dentro de esos parámetros de frecuencia, que pueden ser incluso desde lo que se nos está pidiendo a nosotros como mínimo, pero hacia una escala aún más elevada que eso, hablando en hercios, obviamente. Entonces, ahí podemos nosotros entender un poco más cómo está relacionada esa frecuencia con los hercios, con la vibración, digamos, de la música, y con la luz y con la frecuencia en sí. Entonces, estaría importante escuchar unos audios que yo te había pasado, Jesús, donde esto además se concatena con un parámetro de distancia medida en tiempo, calendario nuestro, que es hacia dónde vamos, de cuándo llegaríamos a completar esa frecuencia que haría que la Tierra, cuando la Tierra lo haga primero,
cambie su densidad y cambie a una nueva, esa nueva frecuencia va a traer una nueva dimensionalidad, una nueva dimensión, y nosotros, si nos mantenemos vibrando al unísono con esa respuesta o esa frecuencia de la Tierra, vamos también a entrar en una nueva dimensión frecuencial y material, a la vez menos densa de la que tenemos ahora, que se puede entender también haciendo la comparación cuando Jesús el Cristo resucitó a su cuerpo material de tercera densidad y se lo vio caminar luego de la resurrección, pero algunos de los apóstoles no lo reconocían porque dice que fulguraba, estaba más lumínico. Eso se debe a que cambió la densidad de la materia en su cuerpo físico. Entonces ya no se veía igual. Si bien seguía siendo hombre, si bien seguía siendo Jesús, ya su cuerpo físico, porque su espíritu siempre vibró en la misma frecuencia, pero no así su cuerpo físico, que pasó de un estado de materialidad a otro un poco menos denso. Por eso se lo veía diferente. Ahí es donde nos dirigimos nosotros. Ahí es donde se recupera o se produce la regeneración a nivel celular y se recuperan esas 10 hebras dormidas que por una malversación genética sufrimos y que no nos permiten alcanzar rápidamente esa frecuencia, como también otros atributos. Entonces, podríamos escuchar, si te parece, los audios, porque esto nos lleva a un periodo de tiempo que se va a vivir aquí en la Tierra, del cual se habla en la Biblia, en la parte del Apocalipsis, también se habla en las 70 semanas de Daniel, también se hablan en libros apócrifos como el de Enoc y el libro apócrifo de Juan, de que vamos a vivir y vamos a transitar ese periodo de tiempo que ya lo estamos transitando y viviendo, pero que se conoce como la gran tribulación. Entonces, escuchando esos audios vamos a entender cuándo se va a producir ese o alcanzar esa frecuencia a la que debemos llegar y a la que debe llegar la Tierra. ¿Cuánto nos queda más o menos para eso? Adelante, Jesús. Los primeros 3 audios, cabe mencionar, destacan una entrevista o un encuentro que tuvo Juan José Benítez, a pesar de que él escribe en forma novelesca las cosas, pero tuvo muchos encuentros con gente, en este caso un jesuita en Turín, que le explicó algunas cosas, informaciones que él va adquiriendo y luego las va volcando a sus novelas. Por esto debemos entender que no todo es verdad absoluta, pero tampoco podemos desechar y decir que es mentira. O sea, hay muchas informaciones que provienen de sectas o de sectores ocultos que tienen información y que no la brindan a la humanidad para que la humanidad no pueda entender o discernir o despertar rápidamente. Entonces, de eso tenemos que agarrar, tomar lo mejor y guardarlo y poder enlazarlo con otros textos, otras informaciones, incluso de tradición oral, incluso de comunidades ancestrales, de textos apócrifos y demás. Por eso es interesante siempre escudriñar todo. Adelante, Jesús. Pero hay otra lectura posible, una lectura que el jesuita de Turín insinuó y que yo no he podido sacudir de mi mente desde entonces, que lo que Ana María Taí está describiendo no es un evento meteorológico ni un castigo sobrenatural en el sentido que normalmente entendemos esas palabras, sino una alteración en la naturaleza de la materia, de la energía, de lo que la física llama las constantes del universo, tan radical y tan específica que sus efectos son selectivos, de una manera que ninguna explicación meteorológica puede sostener. Otros 8 testimonios existen en el Corpus Tenebrarum que el jesuita me describió en Turín y de los cuales tengo referencias documentales, aunque no los documentos originales en mi poder. El más perturbador de todos, el que me quitó el sueño durante semanas, es el de una vidente italiana del siglo XX conocida solo por las iniciales G, A,
cuya identidad completa fue protegida por su confesor hasta su muerte en 1972 y que, según el jesuita, es conocida en los archivos del Vaticano bajo el código de referencia VA 88 Tenebras. Lo que ella describió en una serie de locuciones interiores registradas entre 1956 y 1968 incluye algo que ningún otro testimonio del corpus contenía con esa claridad: una descripción del origen del fenómeno. Ella no lo llama castigo divino en el sentido punitivo, lo llama una limpieza de frecuencias. Sé que esa expresión suena extrañamente moderna para una vidente italiana de los años 50. El jesuita me dijo que fue exactamente esa expresión la que desconcertó a sus superiores cuando revisaron sus registros. Limpieza de frecuencias, como si el universo tuviera una frecuencia base, como si esa frecuencia pudiera ensuciarse o distorsionarse, y como si el evento de los 3 días fuera el mecanismo por el cual esa frecuencia se restaura, con consecuencias catastróficas para todo lo que esté sintonizado en las frecuencias erróneas, y consecuencias de purificación, de claridad, de renovación, para lo que esté en la frecuencia correcta. Esta metáfora de las frecuencias me obsesionó durante meses, porque resonaba con algo que yo había encontrado en un contexto completamente diferente. En el campo de la física cuántica, específicamente en los trabajos del físico alemán Fritz Albert Popp sobre la biofotónica, la ciencia de la luz emitida por los organismos vivos. Popp descubrió en los años 70 que todas las células vivas emiten fotones de luz de manera coherente, es decir, en una frecuencia organizada, y que la diferencia entre un tejido sano y un tejido enfermo se puede medir en términos de la coherencia de esa emisión de luz. Los tejidos sanos emiten luz coherente, los tejidos enfermos emiten luz caótica, incoherente. Y lo que Popp sugería, con toda la prudencia del científico que sabe que está en territorio inexplorado, es que la coherencia bioluminosa de un organismo podría ser la base de procesos que todavía no comprendemos, de fenómenos que llamamos espirituales, porque no tenemos otra categoría para describirlos, pero que en realidad son físicos en un sentido que nuestra física actual aún no ha cartografiado. Cuando leí a Popp y luego relaboré en mi mente la expresión limpieza de frecuencias de GA, se me abrió una posibilidad que me resulta imposible descartar: que lo que llamamos pureza espiritual no sea una metáfora, sino una descripción literal de un estado físico de la materia viva. Y que la oscuridad de los 3 días sea un evento que actúa sobre esa coherencia como un reset, como un reinicio del sistema, eliminando lo que está en frecuencias caóticas y preservando lo que está en frecuencias coherentes. No soy físico. No voy a fingir que tengo la capacidad de establecer esta hipótesis con el rigor de un artículo científico. Y la idea de que el fenómeno de los 3 días actúa de manera selectiva, que no afecta a todos por igual, que tiene un criterio que no es aleatorio, esa idea es consistente en prácticamente todos los testimonios del Corpus Tenebrarum. No todos morirán, no todos sufrirán de la misma manera. Hay algo que hace la diferencia. Y ese algo, en el lenguaje de los místicos, se llama la fe, la pureza del corazón, la rectitud moral. Pero en el lenguaje de la biofotónica de Popp podría llamarse coherencia de la emisión lumínica celular. Y en el lenguaje de la física cuántica más especulativa podría llamarse entrelazamiento con una frecuencia de referencia que el evento de los 3 días va a restablecer como dominante. Para entender de dónde viene esta enseñanza, necesitamos retroceder casi 2000 años. El Evangelio de los Nazarenos existe hoy solo en fragmentos. El texto completo nunca fue incluido en el canon bíblico. Cuando el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era para unificar la doctrina cristiana, varios textos fueron excluidos deliberadamente. Este Evangelio, también llamado Evangelio de los Hebreos, era conocido por los padres de la iglesia primitiva. Orígenes, Jerónimo y Eusebio hacen referencia a él. Jerónimo, escribiendo en el año 382, mencionó haber traducido personalmente fragmentos del texto desde el arameo original. Las comunidades que usaban este evangelio, los nazarenos y los ebionitas, representaban algunos de los seguidores más tempranos de las enseñanzas de Jesús. Operaban en Siria y Palestina durante los siglos I y II, manteniendo prácticas que existían antes de que Pablo de Tarso reformulara el cristianismo. Lo que sobrevive son 37 fragmentos preservados a través de citas en otros escritos cristianos primitivos. El pasaje continuo más extenso se encontró en el Codex Sinaiticus, descubierto en el monasterio de Santa Catalina en 1844. Este manuscrito data de aproximadamente el año 348. Es uno de los manuscritos del Nuevo Testamento más antiguos que existen. El pasaje relevante aparece en lo que los estudiosos designan como fragmento 23, una sección que aborda la naturaleza de la salvación y la estructura de la realidad material. El arameo original contiene matices que la traducción al castellano pierde. La palabra que se traduce como frecuencia es soir, que literalmente significa vibración, temblor u oscilación. El término mónada viene de kad, que significa uno, unidad o singularidad. Y reino arcóntico traduce de Shuzdana Shuka, dominio de oscuridad o reino de los poderes sombríos. La palabra arconte en sí misma proviene del griego archon, que significa gobernante o príncipe. Aparece con frecuencia en los textos gnósticos del mismo periodo, particularmente en la biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945. La biblioteca de Nag Hammadi incluye 13 códices encuadernados en cuero con más de 50 textos, la mayoría desconocidos hasta ese momento. Entre ellos, el apócrifo de Juan, la hipóstasis de los arcontes, y el Evangelio de Tomás contienen enseñanzas paralelas sobre frecuencia, conciencia y la estructura de la realidad material. Ok, ahí tuvimos uno.
pongo el otro, Cristian. Sí, dale adelante con el otro, así no pierden el hilo. Ya empezamos a ver cómo están vinculados entonces los textos a esa frecuencia y a esa realidad material, y cómo ellos lo conocían a esto y lo trataron de dejar plasmado, pero obviamente se lo ocultó, y además de ocultárselo, se le dio otra connotación religiosa para que no se entendiera, ¿no es cierto? Ahí lo podemos ver claramente al escucharlo. Le voy a poner play, a ver. El Evangelio de los Nazarenos, con su énfasis en la experiencia directa y su cosmología que involucra poderes arcónticos, no encajaba con la narrativa simplificada de pecado, redención mediante el sacrificio de Cristo y salvación a través de la fe institucional. El texto desapareció del cristianismo oficial. Solo sobrevivieron fragmentos preservados por quienes valoraron su contenido lo suficiente como para arriesgar copiarlos a pesar de la prohibición oficial. La pregunta real es, ¿qué contenía este texto que resultaba tan amenazante como para justificar su supresión? La respuesta está en lo que enseña sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Si la conciencia opera en base a frecuencias, si ciertas asignaturas de frecuencia funcionan independientes de los sistemas de control arcónticos, si la realidad material misma es un constructo controlado que puede disolverse mediante suficiente coherencia de frecuencia, esta enseñanza socava toda estructura de poder que dependa de la conformidad inconsciente. Una población que cree que la salvación viene de la autoridad externa, de la religión institucional, del poder político, es una población controlable. Una población que descubre que porta asignaturas de frecuencia internas capaces de disolver la estructura misma del control material se vuelve ingobernable. Ya empezamos a ver cómo están vinculados entonces los textos a esa frecuencia y a esa realidad material, y cómo ellos lo conocían a esto y lo trataron de dejar plasmado, pero obviamente se lo ocultó, y además de ocultárselo, se le dio otra connotación religiosa para que no se entendiera, ¿no es cierto? Ahí lo podemos ver claramente al escucharlo. Le voy a poner play, a ver. La conciencia no es producida por la materia, opera a frecuencias vibracionales específicas, algunas de las cuales encarnan en la materia manteniendo conexión con fuentes más allá de la creación material. La frecuencia 144.000 representa una asignatura específica calibrada a 12 veces la frecuencia base de lo que los textos llaman conciencia monádica, la conciencia no dividida, la percepción unitaria previa a la fragmentación en la dualidad sujeto-objeto. Aquellos que portan esta asignatura encarnaron deliberadamente en la realidad material, que funciona como una prisión de frecuencia que mantiene la conciencia en estados fragmentados y controlados. Cuando un número suficiente de portadores de la frecuencia 144.000 activan su asignatura completa y alcanzan coherencia como campo unificado, la armónica que generan disuelve la estructura energética que sostiene la prisión. Esto no es metáfora. Según los textos, es especificación técnica para liberar la conciencia del confinamiento material. Pongo ahí entendemos. Sí, dale, amigo. Ahí podemos entender que los 144 es una medida, una frecuencia, que algunos encarnaron ya directamente en este plano para empezar a divulgarla de alguna forma, y que todos tenemos que replicarla para alcanzar esa misma frecuencia. O sea, todos tenemos la misma capacidad de desarrollo de esa frecuencia. No hay ningún especial, simplemente hay un maestro que la enseña y unos alumnos que la replican luego. Eso es todo. Ok, ¿escuchamos el otro o lo dejamos? Son 4. Sí, Va. le demos al otro si querés. A ver. Produce frecuencias eléctricas medibles, delta, teta, alfa, beta, gamma, correspondientes a diferentes estados de conciencia. El cuerpo mismo genera emisiones de biofotones, luz tenue producida por el metabolismo celular, documentada por el físico alemán Fritz Albert Popp. La frecuencia no es metáfora. Cada proceso biológico opera a tasas vibracionales medibles. La pregunta es si la conciencia misma tiene frecuencia, o si la conciencia es una propiedad emergente de la frecuencia biológica. La neurociencia dominante asume lo segundo. La conciencia surge de la actividad cerebral. Pero esta suposición enfrenta el llamado problema difícil de la conciencia, articulado por el filósofo David Chalmers, aunque mapeemos completamente cada correlación neural con cada experiencia consciente. No hemos explicado por qué o cómo la experiencia subjetiva surge de procesos físicos. La correlación no es causalidad, y la brecha explicativa permanece un marco alternativo que gana tracción tanto en física como en filosofía. Propone la conciencia como
aspecto fundamental de la realidad en lugar de propiedad emergente de la materia. El físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff proponen la teoría de reducción objetiva orquestada, sugiriendo que la conciencia surge de procesos cuánticos en los microtúbulos neuronales. El neurocientífico Julio Tononi propone la teoría de información integrada, que sugiere que la conciencia existe en la medida en que los sistemas integran información. El filósofo Philip Goff defiende el panpsiquismo, la conciencia como propiedad intrínseca de la materia a niveles fundamentales. Estas teorías difieren en detalles, pero comparten una premisa común. La conciencia no es producida por la materia, sino que es una característica fundamental de la realidad que la materia se organiza para expresar. Si la conciencia es fundamental y opera mediante frecuencia, se derivan varias implicaciones. Diferentes signaturas de frecuencia producen diferentes expresiones de conciencia. La conciencia puede existir independiente de un sustrato material específico. La conciencia que encarna en materia podría teóricamente mantener conexión con su fuente no material mientras opera dentro de las limitaciones materiales. Y signaturas de frecuencia específicas podrían estar calibradas para funciones específicas dentro de la realidad material. Este marco se alinea con lo que describe el Evangelio de los Nazarenos. La conciencia monádica, la percepción no dividida, opera a frecuencia base. La realidad material opera a frecuencias más bajas y densas. La encarnación implica que la conciencia reduce su frecuencia para coincidir con la densidad material, generalmente con amnesia sobre el origen. La asignatura de frecuencia 144.000 representaría conciencia encarnando mientras mantiene resonancia con la frecuencia fuente, específicamente calibrada a 12 veces la tasa base. El número 12 aparece en tradiciones espirituales como representación de completitud. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 signos zodiacales. En términos de frecuencia, 12 indicaría relación armónica con la frecuencia base, como una octava en teoría musical. La pregunta práctica es, ¿cómo mides la frecuencia de la conciencia? Podemos medir frecuencias biológicas, como la variabilidad de frecuencia cardíaca, estados de ondas cerebrales y emisiones de biofotones. Pero estos se asumen como efectos de la conciencia, no como la conciencia misma. Actualmente, carecemos de instrumentos que midan la conciencia directamente. Esto no significa que la frecuencia de conciencia no exista. Significa que intentamos medir algo para lo que aún no tenemos herramientas. O sea, básicamente nos está diciendo que la conciencia no está limitada a la materia. Es más, la conciencia está bajando su frecuencia para que habitemos en este mundo material, pero que perdura conectada con la fuente. Ahora, ¿qué se hizo acá en este planeta? A través de la malversación genética y de dormir las hebras genéticas. Se nos desconectó momentáneamente de la fuente. Al desconectarnos de la fuente, ellos pueden dominarnos. Si nosotros volvemos a alcanzar esa frecuencia, aunque estemos conectados en la materia, pero a la vez estemos conectados también con el creador o la creación o el universo o Dios o como le quieran llamar, entonces recuperamos nuestra calidad de ángeles o nuestra calidad divina que portamos dentro. No con esto quiero decir que nosotros seamos dioses, sino que nosotros somos fractales de esa creación. O sea, la chispa divina que nos da movimiento es la fracción que puso la creación como luz dentro nuestro para que nosotros podamos tener un cuerpo físico y nos podamos mover. Además de eso, que vendría a ser el alma, que nosotros lo conocemos como alma, también tenemos el espíritu, que es lo que nosotros en base somos, digamos. Que ese espíritu tiene los 7 vórtices memoria, o los 7 logos solares, o los 7 chakras, como se los denomina en las diferentes comunidades, que permiten que el humano terrestre vaya grabando su día a día para que se aplique sobre él la ley de causa y efecto de acuerdo a sus acciones, pensamientos y emociones. Entonces, ¿quién dictamina lo que nos pasa, lo que nos sucede, los premios o los castigos? Nosotros mismos, a través de esas 3 condiciones. ¿Y cómo hacemos para desarrollar esa conciencia superior? Cuidando esas 3 condiciones: actos, pensamientos y emociones, para con toda forma de vida que habita el planeta. Cuando nosotros comprendemos esto, ya vivimos de otra manera. Cuando vivimos de una manera diferente a la que nos enseñaron, vamos pudiendo aumentar esa frecuencia para llegar a la condición
que necesita el planeta para que nosotros podamos permanecer en él. Así de simple y sencillo. Esa es la condición que hay que alcanzar, esa es la frecuencia que hay que alcanzar, y no hay que hacer ningún arte mágica o algo descabellado, fuera de lo común para lograrlo. Acá se nos pide cuidar 3 cosas fundamentales, esenciales, que es básicamente lo que vino a enseñar Jesús, y se nos pide no una frecuencia demasiado alta a la que en este momento puede estar vibrando los superuniversos, sino que se nos pide, digamos, un porcentaje para acceder a ese mundo, o a esos mundos, o a esa dimensión, como la conocemos aquí. Simplemente eso es nada más. Adelante, Jesús. Sí, muchas gracias, amigo. No, hombre, qué cátedra, ¿eh? Qué interesante información, amigo, porque precisamente vivimos en una época en la que no solamente tenemos las iglesias, ¿no? Las religiones, sino también tenemos los movimientos estos de nueva era, y cómo nos venden, ¿no? Cómo nos venden esa posibilidad de formar parte de 144,000. Pero, por ejemplo, algo que nosotros debemos de tener bien claros es que, así como la vida misma, o sea, el simple hecho de nacer, no sé cómo lo puedan interpretar las personas que nos están viendo, si lo pueden ver como un milagro, como si lo puedan ver como causa y efecto por parte del universo de que nazcan personas. Ese otorgamiento de vida en este simple cuerpo, o sea, es gratuito y lo otorga la fuente. Y así como es gratuita la vida, esta, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Esta evolución hacia la luz también va a ser gratuita, o sea, no hay que pagar absolutamente nada. Por ahí tenemos nuevamente, ¿no? Este código de estas personas, algo que se debe de entender ahorita que estuve reflexionando en lo que mencionó Julio y lo que está mencionando Cristian, no es precisamente una medida de cierta cantidad de personas, de 144,000. Obviamente el 144,000 es un código que ciertas personas en diferentes partes del mundo van a alcanzar esta frecuencia vibratoria. Nada más ya para ir cerrando, por ahí me gustaría hacerle esa pregunta a Cristian. Habló un poquito ahí de Jesús, de su muerte, su resurrección, esa transformación en un cuerpo lumínico o en un estado de vibración en luz, y que él, conforme hablaba con sus discípulos, sus mismos discípulos, dicen los textos gnósticos y apócrifos, que le pedían, ¿no? Que bajara un poquito esa luz para poderle contemplar y poder, ¿cómo pudiéramos decirlo? Sí, contemplar ese tiempo de estar nuevamente con él después de su muerte, y él podía subir y bajar. Por ahí la pregunta sería si estas personas, precisamente ahorita en este tiempo, así las reconoceríamos, o sea, porque vibrarían de esa manera, o es más un símbolo de que estas personas han desarrollado dentro de ellos su compasión, su amor por las demás personas, su conexión con la madre naturaleza, el sentir el impulso, el deseo de que otras personas también entiendan que la tierra vive, que formamos parte de una creación majestuosa. O sea, estas capacidades también muestran ese estado de vibración, o también los veríamos como Jesús, ¿no? De esta manera, brillando. Por ahí esa pregunta la analizaríamos, yo creo, casi hasta el final. Y ya para ir cerrando ahí con Julio, hay otra parte de ahí del capítulo 7, amigo, donde habla de que había varias personas vestidas de blanco con el sello del Cordero. Por ahí voy a poner unas imágenes que aparecen, ¿no? Aparecen después de estos 144,000. Y también esa era mi pregunta, o sea, ¿la iglesia te lo maneja o te lo vende como que son solamente 144,000 elegidos? Pero, por ejemplo, estas multitudes de personas que están vestidas de blanca,
de blanco y con el sello del Cordero, ¿quiénes son, amigo? ¿Quiénes serían esta multitud de personas que aparecen en este mismo capítulo 7? Por ahí, Julio. Bueno, ahí se puede interpretar que son muchas de las personas que ya hicieron su trabajo, ¿no? Porque se habla de que no tienen mancha sobre ellos, no hablan con la mentira, ya han lavado sus vestimentas, sus vestiduras, dice, ¿no? Entonces la vestidura lo podemos considerar como este cuerpo, ¿verdad? Como lo que portamos, lo que porta el espíritu. Entonces por eso ya, tanto en espíritu como en vida, hicieron el trabajo. Porque hay que recordar por ahí que era Pablo que decía, no recuerdo exactamente en dónde, pero se menciona que decía que mi cuerpo desea lo que mi espíritu aborrece. Entonces vemos que no existe la conjetura de lo que el espíritu desea con lo que el cuerpo, porque el cuerpo es como se dice, no es un deseo al placer de lo terrenal. Entonces estas personas de vestimentas blancas serían los que ya hubieran hecho ese trabajo de conformarlo el espíritu, pero llevarlo a la vida cotidiana en este cuerpo. Y pues ahí no podemos negar que sí, o sea, sí hay bastante gente que no precisamente pertenecen a una iglesia ni nada de esto. O sea, a lo mejor hasta sin pensar que están haciéndolo para esta causa, o sea, están haciendo el trabajo. Y pues yo creo que por ahí va, porque o sea, no solamente es en un lugar, sino que esto hemos visto desde hace algunos años que se empezó a dar mucho este auge, ¿no? De que muchas personas ya se aburrieron de todo lo convencional, se empezaron a dar cuenta de muchas de estas cosas y empezaron a cuestionar. Y pues, o sea, ya fíjate, ya después yo digo por ahí desde el 2020 que sucedió esto ya en una forma masiva, y que pues las redes sociales, el internet ha sido una gran plataforma para esto. O sea, no decir que simplemente por estar siguiendo estos temas ya seas una de estas personas, pero por ahí hay muchas personas que están adquiriendo el conocimiento de cómo llevar a cabo esto. O sea, entre los miles de personas habrá algunas que sí lo tomen muy en serio y que sí en verdad estén haciendo el trabajo. Y por ahí, como mencionaba, ¿no? Muchas otras que sin siquiera estar buscando o saber de esto, están realizando ese trabajo. Y pues, ¿por qué se tiene que realizar ese trabajo? Es porque para ese tiempo futuro, el tiempo de caos, va a tener que haber gente con un gran corazón para poder ayudar a las otras personas que a lo mejor van a estar necesitadas de ayuda, necesitadas a lo mejor de un plato de comida, de dónde poder resguardarse, no donde poder, aunque sea dormir algunos días. Y todo esto no se puede lograr si no existe la bondad, la compasión, la caridad y todo esto que ya hablamos. No existe ya en algunas personas. O sea, tiene que existir en algunas personas para que sea posible la creación de los remanentes donde van a ser estas zonas de resguardo para que la humanidad siga adelante. Entonces ahí es lo que te podría decir de la forma que yo lo comprendo acerca de estos personajes que se mencionan ahí, Jesús. Ok, muchas gracias, amigo. Por ahí, antes de pasar ahí con Cristian, tú, amigo, Julio, ¿cómo pudiéramos reconocer hoy en la actualidad a un 144,000? A alguien que está vibrando en esa frecuencia. Pues yo pienso que, o sea, no son las personas a veces ni las que están hablando, no, sino las que están haciendo. O sea, una persona ya tiene que estar pues, haciendo un trabajo no simplemente de difusión, de andar hablando, sino más bien de estar ya de alguna forma ya impulsando la ayuda a muchas otras personas, ¿no? Que se ven necesidad. Por lo regular, estas personas te podría decir que son personas que no están de acuerdo con el sistema, que están cansados de la miseria que vivimos como humanidad, ¿no?
sabiendo que por ahí hay muchas personas muriéndose de hambre en el mundo y hay países pues que están muy desarrollados donde se tiran toneladas de alimentos día con día. O sea, muchas cosas que pues podemos ver que es como si estuviéramos viviendo, o sea, si fuera el propósito de los gobiernos, el llevar a la humanidad, ¿verdad? A vivir de una manera correcta, de una manera pasadera, no con tantas decadencias que hay en todas las sociedades, en todos los países del mundo. Vemos que las clases sociales, no hay muy pocos personas que tienen mucho dinero, otros poquitos que están ahí en medio, y la gran mayoría pues son personas pobres que no tienen a lo mejor ni siquiera el sustento asegurado para tiempo, no son personas que por lo regular viven de día a día, que si no trabajas hoy, pues a ver cómo le vas a hacer para comer, y así es como está el mundo. Y entonces estas personas que te mencionaba, pues 144,000, pues ya tuvieran que estar trabajando, haciendo pues cualquier tipo de actividad, ¿no? Para tratar de colchonar un poquito estas cosas. Por ahí también habrá muchos que pues lo estén haciendo en silencio, y como te decía, no sin siquiera saber, a lo mejor o sea, que están haciendo parte de ese grupo. Y pues también una forma que te puede decir de poder reconocer a una de estas personas, pues por lo regular van a tener una lógica en lo que hablan. No van a hacer o sea, te van a pasar un conocimiento sin rodeos, sin mistificarlo, algo que puedas comprender, algo que no sea enredoso, ¿no? Porque por ahí hay muchas también relatos ancestrales donde se habla acerca de los falsos maestros que todo el tiempo revuelven, guardan y tuercen la información en pos de tener muchos seguidores, ¿no? De que más que nada no entregan el secreto para que nadie pueda llegar a su supuesto conocimiento. Y pues los maestros verdaderos son aquellos que te entregan todas las herramientas. Por decir, en nuestro tiempo puede ser el dar las fuentes de lo que hablas, para que todas las personas pues puedan verlo por sí mismos y aprender de ahí a Jesús. Sí, muy bien, muchas gracias, amigo. Y fíjate, ahorita en la reflexión sí me pongo a pensar que a veces quiero regresar nuevamente a ese tema de religioso, ¿no? O sea, nos fanatizan o nos cuentan una historia de Hollywood de estos 144,000 que deseamos quererlos ver, ¿no? Que sea palpable, ¿no? El poder ver estos 144,000, porque así te lo manejan. Pero ya cuando ya sales de la religión y empiezas a hacer este tipo de investigaciones, por ejemplo, hoy ahorita con por poquito que hemos platicado, porque en realidad es muy poco, a pesar de que el video pues va a estar largo, no es importante el estar viendo esos acontecimientos donde puedo identificar a un personaje de estas magnitudes, a un sellado, a un 144,000. O sea, realmente no es importante. Lo que nosotros debemos estar pensando es trabajar en nosotros mismos. O sea, lo importante de estos estudios es que nosotros reflexionemos y digamos, bueno, a ver, ¿yo dónde estoy parado? O sea, ¿yo realmente estoy preparado para recibir esa frecuencia? Y ahorita hiciste la reflexión muy buena, Julio. O sea, si llega, no es que si llega a suceder, o sea, porque va a suceder. Ahí me equivoqué yo con la frase, va a suceder, ¿no? Estos acontecimientos donde la Tierra va a tener sus movimientos para regresar a su órbita original, a su modo natural, en donde tal vez en estos fenómenos cósmicos mueran muchas personas y, como tú lo mencionaste, queden remanentes
necesitamos estar preparados para ya sea brindar la mano a otras personas o también ser humildes y ser de esos que debemos entender que sí necesitamos la ayuda, que sí necesitamos que nos ayuden, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar con nosotros. A lo mejor ahorita lo estamos platicando y ni vamos a sobrevivir a esos eventos cósmicos. Pero si logramos sobrevivir, o sea, yo tengo en mi corazón esa capacidad de poder meter a alguien a mi casa, curarlo, darle de comer. Si por ahí quedó viva su familia, ayudarle también. O sea, yo tengo esa capacidad de hacerlo. A lo mejor no, pero aún estamos a tiempo para reflexionarlo y cambiar. Y muchas gracias, amigo. Muchas gracias por tu reflexión y por compartir esta información. Por ahí pasamos con Cristian. Igual la pregunta sería la misma. O sea, ¿quiénes son estos vestidos de blanco? Estos que están sellados, ¿no? Con el sello del Cordero, creo que así dice. Si no por ahí me corrigen. Y por ahí esa última parte, ¿no? O sea, ¿cómo podemos reconocer un 144,000? Por ahí hiciste alguna mención, ¿no? De la frecuencia vibratoria de Jesús. Podemos ver a una persona o vamos a ver a ciertas personas brillando, ¿no? De esta manera. O es simbólicamente y al final, como lo hemos platicado en otros videos, o sea, todos vamos a alcanzar esa frecuencia. Por ahí, amigos, sería ir organizando esas ideas. Bueno, lo que te venden las religiones y las instituciones externas son los famosos sepulcros blanqueados de los que hablaba Jesús. O sea, blanqueados por fuera, pero no por dentro. Por eso los llamó sepulcros. Son como muertos vivientes, por un lado. Por el otro, ¿cómo reconocemos nosotros a una persona 144,000? Según mi punto de vista y según lo que yo indagué sobre el tema, todo ser humano natural de esta tierra es un 144,000. No hay uno que no lo sea, simplemente que no lo sabe y no lo desarrolló todavía. Entonces, ¿qué tiene que hacer un hombre común, como cualquiera de nosotros, para llegar a esa frecuencia, para llegar a ser un 144,000? Lo que hablaban justamente con vos y Julio, ver, por sus frutos los conoceréis, ver cómo obra esa persona, cómo piensa esa persona y cómo gestiona sus emociones. Si nosotros, cualquiera de nosotros, corregimos y dejamos la envidia de lado, la gula, la ira, el orgullo, la lujuria, la pereza, la codicia, ¿qué va a pasar? Matamos al hombre viejo. Al matar a ese hombre viejo, ¿qué es lo que pasa? Nacemos de nuevo, como dijo Jesús el Cristo. Hay que nacer de nuevo. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Que seamos nuevamente como niños puros antes del primer septenio, donde no hay maldad. Entonces, una persona que regula eso, que logra apagar todo eso, se convierte en un 144,000. Pero en la vida diaria, un 144,000 somos todos cuando tenemos una buena intención y hacemos un buen acto, o pensamos de buena forma, o gestionamos nuestras emociones. En ese momento y en ese punto hacemos picos igual que lo hace la Tierra hoy, picos de frecuencia de 144,000, y regresamos. ¿Por qué? Porque estamos pulsando en este momento, estamos subiendo y bajando, no estamos estables, no estamos llegando a ser y permanecer en ese punto, pero sí con cada acción, con cada buena acción, con cada buena emoción y con cada buen pensamiento nacido del corazón, estamos siendo un 144,000. ¿Quién?
cualquiera que sea humano, terrestre, natural, obviamente. No vamos a hablar de entidades encarnadas acá o de entidades extraterrestres que no pueden acceder a eso, y eso es lo que ellos, digamos, envidian de nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, mira qué fácil que es, regular todas esas cosas que yo mencioné, pero regularlas de forma permanente. Ahora, en este momento, todos lo hacemos, pero lo hacemos fluctuando, lo hacemos en picos. O sea, por ahí tenemos buenas intenciones de hacerlo, pero como bien mencionó Julio, como dijo Pablo de Tarso, mi cuerpo hace lo que mi espíritu no quiere hacer, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos metido mentalmente, porque ellos pueden acceder a nuestro cuerpo mental, pero no a nuestro cuerpo espiritual, tenemos metido una larva energética, por nombrarlo, por decirlo de alguna forma, que nos hace incurrir en el error. No nos permite estar permanente en ese código de frecuencia 144.000. Entonces, fluctuamos. Entonces, somos 144.000, pero volvemos a caer en el lodo. Volvemos a ser 144.000, pero volvemos a caer de nuevo. Y estamos en ese periodo de transición. Entonces, ¿qué hay que entender? Que esas cosas que acabo de nombrar, que son de la vida cotidiana, las tenemos que erradicar de nuestras vidas. Simplemente eso. Entonces, ¿vamos a reconocer a un 144.000? Sí. En cada vez que uno tiene un buen accionar de corazón hacia otro ser vivo, y no me refiero hacia otro ser humano, sino hacia cualquier forma de vida, todos estamos siendo un 144.000 porque es una frecuencia que estamos alcanzando. Pero rápidamente, con nuestro mal accionar, estamos cayendo de nuevo y la estamos bajando otra vez. Simplemente eso. O sea, es algo simple que se nos pide, fácil. No hay que hacer ninguna cosa rara para adquirir ese código luz. Pero hay que entenderlo, discernirlo y llevarlo a la práctica. Porque si nos quedamos nada más en hablar bonito, pensarlo, pero en el día a día yo salgo de esta charla y me comporto mal, no voy a alcanzarlo. Y si no lo alcanzo, pereceré por no llegar a la frecuencia, pero no porque nadie me castigue. Ese planeta depurador de que hablan tantas comunidades ancestrales, incluso los Hopi, que se viene acercando, tiene un carácter electromagnético que reconoce las frecuencias vibratorias, por lo cual, por eso se menciona que cuando ese planeta se acerque y voltee sobre nuestro planeta el eje físico de la Tierra y se levanten las aguas y lluevan las lenguas de fuego venidas del cielo, al que esté en esa frecuencia no lo va a tocar porque es selectivo, es por frecuencia. Esto es un mecanismo y este mecanismo se maneja por frecuencia electromagnética. Entonces algunos me preguntan o me dicen, ¿cómo puede ser posible que ocurra una catástrofe y algunos queden con vida en el mismo lugar que ocurrió la catástrofe y otros perezcan en forma física, ¿no? Estamos hablando. Por eso mismo que estoy mencionando. Por eso mismo pasa un terremoto, como los que vienen ocurriendo, y hay personas que quedan con vida y hay personas que perecen bajo los escombros. Entonces, ¿qué explicación me das si en una misma ciudad hay un terremoto como el que ocurrió en Venezuela, que algunas personas queden vivas y otros perezcan? Porque se encuentran en el lugar correcto, en el momento correcto, el que supervive. Y en el lugar incorrecto, el que no. Pero ¿por qué se encuentra en el lugar incorrecto? Por causa y efecto. ¿Y por qué causa y efecto de quién o de qué? De él mismo. Entonces, ¿quién se salva o quién perece? Es un trabajo interno de cada uno.
no es de nada externo. Nadie premia, no tenemos un Dios que castiga o premia. Tenemos un Dios que ya puso todo, la creación puso todo lo que necesitábamos, mandó también en forma física a un fractal de esa misma creación que fue Jesús el Cristo, que vino a decir, oigan muchachos, ustedes tienen que nacer de nuevo, tienen que morir al hombre viejo, tienen que volverse como niños, tienen que volver a nacer. Y no fue entendido. No fue entendido, evidentemente, porque seguimos 2000 años después tratando de interpretar lo que él ha querido decir. No fue que fue mal entendido solamente por Nicodemo cuando tuvieron esa charla. Fue mal entendido por todo el mundo que actualmente seguimos con vida, porque sabemos que vamos y volvemos, o sea que regresamos, somos los mismos espíritus en diferentes cuerpos físicos o materiales, pero que vivimos una historia de 8.600 millones de años de lo que tiene la Tierra, y nos quisieron hacer creer que somos acá unos animales que vivimos, tenemos un cierto periodo de existencia y que antes de nosotros había algo más. Esta Tierra se fundó, este ser viviente se fundó para que nosotros, caídos de otros reinos, donde no teníamos materia, y eso lo sabemos por el libro secreto de Juan, que lo cuenta detalladamente, tengamos una nueva oportunidad de resarcir el error que produjimos allí en esos mundos. Entonces, se puso esta tierra, se nos puso a nosotros, se permitió que la oscuridad copiase estos cuerpos físicos para que nosotros los habitáramos, pero son copiados a imagen y semejanza de la creación o del Adán, que eso es lo que nos muestra ese libro, sobre todo ese libro secreto de Juan, pero que está en otras fuentes también. Y nosotros estamos acá desde esa creación. En un momento de la historia cayeron también otros como nosotros que no se arrepintieron y siguieron prevaricando y se siguieron degenerando y perdieron su cualidad luz, la cual envidian y quieren recuperar de alguna forma, ya sea posesándonos, ya sea manteniéndonos bajo el yugo de ellos o como sea. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es entender la historia esta, no demonizarla ni satanizarla más, comprenderla absolutamente y variar nuestra forma de actuar, pensar y sentir, básicamente. Y nada más, es lo único que se nos pide. No tenemos que salir a hacer tiros con nadie, ni a pelear contra nadie, no tenemos que pelear contra la oscuridad. La oscuridad se destruye sola cuando la luz aparece. Donde hay luz, no existe oscuridad. Si uno prende un encendedor, una fogata o lo que sea, inmediatamente la oscuridad desaparece. No existe. Entonces nosotros no tenemos que pelear contra la oscuridad. Nosotros tenemos que pelear contra nuestra propia oscuridad que está implantada dentro y que la tenemos que sacar a través de esos actuares, pensares y sentires. Básicamente eso. Adelante, Jesús. Sí, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por haberme aceptado la invitación. La verdad, el que más aprende aquí soy yo. Qué interesante saber, ¿no? Esta parte donde un 144,000 pues somos todos. O sea, al final esa debe de ser la reflexión final. O sea, ese código que aparece en Apocalipsis 7 que discúlpenme la palabra, pero las iglesias y los líderes y supuestos profetas y apóstoles han fornicado esa interpretación de una manera ignorante al nosotros estar desesperados por la situación, porque muchas de las veces por eso nos unimos a las iglesias, porque vivimos en situaciones precarias con nuestra misma familia, en el vecindario donde nosotros vivimos, y ya no queremos repetir esos patrones, pues nos unimos a una iglesia. Y conforme nosotros vamos estudiando, pues nos van enseñando o nos van dogmatizando
este tipo de interpretaciones, ¿no? Donde precisamente son los elegidos de Dios, esos 144,000, en donde son líderes principales de cierta iglesia, o en donde, bueno, si tú te unes a nosotros en esta nueva religión, en este nuevo movimiento de nueva era, y haces aportaciones voluntarias, en un futuro muy cercano tú podrás ser un 144,000, y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado, porque en realidad está, como les digo, está todo distorsionado, o sea, esta enseñanza está fornicada, cuando en realidad todos tenemos ese código, todos tenemos esa capacidad de vibrar, ¿no? De esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues como ya lo mencionó Julio y como lo mencionó Cristian, con nuestra manera de hablar, de actuar. Por ahí habló un poquito, ahorita no recuerdo bien, pero son los 7 pecados capitales, ¿no? En donde nosotros aprendemos a controlarlo. Por ahí mencionó acerca de esos picos en donde sí sentimos el impulso de hacer lo correcto, pero cuando menos lo recordamos, ya estamos hablando mal de mi compañero de trabajo, ya me estoy peleando con mi esposa, ya me peleé otra vez con mis padres, ya llegué, ¿cómo pudiéramos decirlo? Llegué molesto a mi casa del trabajo por situaciones que se presentaron y le hablo mal a mis hijos, me alimento mal. Y estamos así, ¿no? Vibramos de repente fuerte en donde queremos hacer las cosas bien y de repente vienen los bajones sin darnos cuenta. Entonces, ahí yo pienso que lo más importante o lo que nosotros debemos de llevarnos es eso, ¿no? Quitarnos esa basura, esas telarañas que nos han enseñado y no estar buscando, ese puede ser un 144,000, ese, no debemos de estar haciendo eso. Nosotros debemos estar viendo en nosotros. ¿Por qué me comporto de esa manera? ¿Por qué le hablé de esa manera? ¿Por qué me alimento de esta manera? ¿Por qué no me puedo controlar cuando veo pasar a personas del sexo opuesto y se vienen a mi mente pensamientos perversos? ¿Por qué precisamente cuando estoy practicando algún deporte no puedo controlar mi violencia, no me gusta perder y me quiero ir a los golpes? ¿Qué tengo que